al último programa de este ciclo, pero seguimos después, pero este es el último programa del ciclo de Mujeres Afro Construyendo Ciudadanía. Este es el cuarto programa y la verdad que lo disfrutamos muchísimo y le damos la bienvenida a Chavela Ramírez, a Patricia Fernández y estamos esperando a Leticia Rodríguez Taguarda, pero que está en la rendición de cuentas de la Junta Departamental, así que capaz que va a demorar un ratito. Pero bueno, bienvenidas. Y gracias por estar, gracias por formar parte de este ciclo. Bueno, y a los que están ahí del otro lado, mientras que le vamos dando tiempo que se vayan sumando, le contamos que este ciclo es el ciclo de la Red de Mujeres de Matriz Religiosa Africanista. Y bueno, y lo importante es poder definir que somos mujeres que estamos en la actividad social. Capaz que una rama diferente de lo que es la parte religiosa, porque no tocamos el tema religioso, sino que nos queremos mostrar como mujeres que sí somos parte del culto religioso, pero en diferentes actividades sociales. Y con ambas dos participamos del primer evento que hizo la red, que fue en la feria de Herida Vilariño, ustedes con Afrogama, vos como emprendedora. Bueno, y me encantaría que se definieran ustedes, que ustedes se presenten las personas que están ahí del otro lado. Y la idea es tener una charla contando las historias de vida de las mujeres. Bien, buenísimo. Voy yo. Está bien, Patri, me gustó. Bueno, yo antes que nada soy una mujer afrodescendiente con religión de matriz africana, que no es lo mismo que ser una mujer afrodescendiente. Tener la matriz africana significa mirar hacia no occidente, no hacia el mundo occidental y cristiano. Yo no me voy a poner acá a hablar de religión, pero me parece que es necesario decir que nosotros, las personas descendientes de africanas, fuimos aculturadas, nos impusieron la religión católica y otras de origen europeo, nos envolvieron en esa burbuja obligatoria por otra parte, porque a todos los occidentales y cristianos no nos muestran otras cosas como buenas o como iguales o como posibles en la vida espiritual de nosotros, sino que nos imponen desde que nacemos una religión que no es nuestra, porque una cosa es sentirse parte de, y otra cosa es heredar algo que nos corresponde, ¿sí? Y en una sociedad en la cual si sos cristiano y sos católico sos bueno, y si sos todo lo que no sea cristiano y católico sos malo, sos digna de desconfianza. Eso me pasó a mí cuando cumplí alrededor de 28 años, porque como cualquier otra persona, yo no tenía dentro de mi familia, que yo supiera, personas que fueran practicantes de religión africanista, y cuando me encuentro con eso, ¿sabes cómo entré en la religión yo? Militando por unos líos que habían entre Valle de Santo y qué sé yo, y nosotros estábamos en un grupo que se llamaba, bueno, ya no me acuerdo bien, pero estábamos con Agapito Carrizo y aparece Jorginho Goularte y nos dice, che, ¿por qué no van a la casa de una Mike? Pero él me dice, ay, no digan nada, yo no tengo nada que ver con esos brujos, dije yo. Y me dijeron, pero anda que la mujer es bien, anda que no sé qué. Ah, no, yo no tengo nada que ver. Agapito, que era muy paciente. ¿Fue con quien empezaste ese primer programa de radio? Sí, con Candombe 1, sí, con Agapito Carrizo. Sí, ¿ves? Hasta esas cosas me hacen recordar, está bueno. Agapito siempre lo tengo en mi corazón, lo recuerdo. No era un hombre de religión, no. Tenía un hombre ideológicamente muy bien centrado, pero los temas religiosos no los quería tocar porque no sabía él nada, y lo que se mostraba por ahí tampoco estaba bueno para él. Y bueno, fuimos a ese lugar donde había una disputa, de las que pasan en todas las religiones, con todo el mundo. Y ahí conocí una mujer que ella, después que se solucionó todo el problema que había de ellos, nos dijo a Jorginho, a Agapito y a mí, ella no era afro, dijo, ustedes los negros no son unidos. ¿Qué? Le dijimos nosotros, ustedes los negros no son unidos porque no tienen una religión que los una. Ah, por favor, ya le empezamos a rebatir así, hasta que ella fue a una habitación de su casa que nos había invitado y sacó un libro. Entonces me dijo ella, ¿ustedes conocen esto?
se abre el libro, quedé, y ¿sabes quién es él? No. ¿Sabes quién es ella? No. Había escuchado hablar, mirá lo que me pasa a mí. Había cantado la canción Canto a Yanaína unos años antes, 9 años antes, y yo la cantaba con cariño, ¿no? Entonces, porque me gustaba la canción, la había hecho Rodolfo Morandi y demás, había escuchado hablar de Django a través de Pedro Ferreira en sus canciones. Y entonces Django para acá y Django para allá. Pero en realidad yo no sabía nada, de nada, y nunca había querido acercarme, y las veces que me habían dicho cosas, yo decía, no, yo para la religión no, porque yo no me puedo acercar. Yo tenía otra mentalidad y tenía otras cosas para hacer. Y cuando la mujer me muestra así, y veo lo que yo había querido ver siempre, y doy vuelta, y doy vuelta, y doy vuelta, amé. Amé, desde ese momento fue amor a primera vista. Porque yo a su vez en los temas de carnaval había pretendido en la comparsa donde yo salía, Concierto Lugolo, por temas de espiritualidad mía, ¿no? Hacer una escenografía que fuera un Cristo negro grandísimo, ¿no? Andaba inconscientemente buscando cosas, pero desde la rama de lo único que yo conocía, que era el cristianismo. Ni siquiera mucho catolicismo, porque cuando quisimos tomar la comunión para tomar la hostia y todas esas cosas, mi padre nos dijo, ustedes cuando sean grandes, háganse cargo, ahora no que son chicos. Lo vio que hizo papá. Porque si no, no estaría Bueno, acá. Beatriz contó la otra vez de que tu papá al principio como que ¿Estuvo acá mi hermano? fue una de las primeras invitadas. Que al principio como que renegaba un poquito, pero que después terminaba diciendo, mandándote gente para que, Sí. para que lo bendijera así. Bueno, ¿y por aquí? Bueno, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes y con las compañeras que están detrás de cámara. Sí, sí. Sí, sube la voz, bueno. Bueno, soy bandista, soy educadora, soy activista y así como Chabela llegué a la religión por el activismo. En realidad fue por el lugar menos pensado. Estaba en la Facultad de Humanidades. Yo en realidad cuando salí del liceo empecé a estudiar Relaciones Internacionales por una cuestión de derechos humanos, el mundo, siempre tuve ese interés de pequeña. Y en el 2008 fue el año que arranqué, conocí Mundo Afro. No estuve mucho tiempo, estuve 10 meses, pero agradezco a esta casa porque conocí muchísima gente, muchísimas personas, mucho patrimonio, mucho conocimiento, que bueno, me llevó al activismo y arrancar al interés de la cultura y de mi propia ancestralidad. Porque soy una mujer que tiene ancestros y ancestras afro, indígenas y también europeos, y cuando termino la licenciatura en Relaciones Internacionales, por más que no me recibo, por una cuestión ideológica, de que la facultad te llevaba a hacer comercio exterior o a diplomacia y nada de lo que yo había pensado, por activista elijo una carrera que es antropología, porque era la única que nombraba en su programa de currículo de estudios, África en América Latina. Y ahí, en un espacio de formación integral, que es que la facultad, la universidad sale hacia afuera, en el año 2015, uno de los espacios, se podía elegir entre varios, pero uno era la discriminación a las religiones afro. Y ahí conocí el Centro Humanista Reino de Amata. Cuando llegué, no conocía a los PAI, la Mayluz, el PAI Casildo, el PAI Alexander, no los conocía. Sí conocía el nombre del PAI Alexander, porque sé que había estado en el movimiento de jóvenes Mundo Afro y demás. Y cuando llegué, es como que ya conoces ese lugar, como que conoces a la gente, y ahí me reencontré con mi propia ancestralidad. Y bueno, y hasta el día de hoy estoy en ese lugar. Ha sido un reencuentro conmigo misma y me ha ayudado a transformar, porque creo que eso es la Umbanda. Nosotros hacemos Umbanda y Quimbanda, y una raíz que llega al Uruguay aparte por la zona de Cuaraí, que no es la típica, porque siempre cuando se habla del origen se habla de Santana del Libramento, de la Maiteta, del Payuao, etc. Y esta rama del Pay Urbano Mota que llegaba por Cuaraí tenía toda esta cuestión de también vincular lo social y el activismo, o sea, pensar el espacio del terreiro o del templo como algo que está dirigido a la concientización de la gente, que la gente sepa lo que está haciendo, que los que no son de la religión también sepan lo que está sucediendo, para sacar esa desmitificación. Entonces, Sacar los cucos. Exacto, exactamente. Y bueno, Reino de Amata también es un centro de estudios afroindígenas,
y eso también me llevó a vincularme conmigo misma y a ir también para mi árbol familiar. Me acuerdo que cuando arranqué como activista desde mi familia, que soy muy agradecida y los amo, los amo mucho, la raíz afroindígena viene por parte de mi padre y él no tenía ningún tipo de reconocimiento o concientización. Entonces me acuerdo que me decía, ¿qué vas a hacer tal cosa? Que pura discriminación explícita que estamos totalmente acostumbradas y naturalizadas. Y al poco tiempo, me acuerdo cuando tuvimos una experiencia del Afro Expo, le contaba la anécdota a mi padre, me acuerdo que se acercó la compañera Marta Silva, y me decía, ¿y vos, siendo tan blanca, cómo sabes tanto de los negros? Me decía. Y ahí contándole la anécdota a mi padre me decía, ¿y por qué no le dijiste que sos afrodescendiente también? Y fue la primera vez que mi padre como que reconocía también su ancestralidad africana. Y bueno, eso me llevó después a que lo vinculara al proceso de activismo que siempre tuvo que ver con la cultura, con la educación, y hoy en día estar trabajando en la escuela pública sobre estos temas y vivir muchas situaciones de discriminación. Vos estás con el proyecto Lelé. Sí, en el año 2019 creamos, al principio la idea era para que fuera jóvenes afroindígenas que se insertaran en la escuela pública para trabajar de lo que sabían, transmitir a su cultura y que fueran como referentes para los estudiantes, para los niños, las niñas y los docentes, pero sobre todo para la niñez. Y en el 2020 arrancamos a trabajar, presentamos una propuesta primaria, al final nos terminamos juntando, somos un colectivo educativo, una compañera que era maestra y directora hace muchísimos años, María Julia Meneses, hoy en día en la inspección, invitamos a Pai Casildo, que desde el lado justamente desde la espiritualidad relacionada a la naturaleza, una compañera que era profesora de música, otro profesor de historia, y quien te habla que aún no tengo títulos, pero bueno, estaba y estoy terminando antropología social y iba desde ese lado también de la cultura, y la experiencia que había tenido también en triangulación cultural, un colectivo que formé parte desde el 2010, y trabajábamos justamente el arte como una herramienta para luchar contra el racismo y el desarrollo y la resignificación de la cultura afro-uruguaya, desde las artes del candombe que tan manoseado, desconocido estaba. Entonces, bueno, a partir de ahí todo esto se fue conjugando y la propuesta fue hacer una revisión del programa de primaria y transversalizar en la pedagogía, en la didáctica, en lo vincular y en los contenidos la ancestralidad africana e indígena. Entonces la propuesta primaria fue unir 3 campos de conocimiento, el campo de la naturaleza, el campo de lo social y el campo de lo artístico, para justamente tener una especie de ciclos que fueran cortos, siempre se empezó como ciclos trimestrales, por más que tuvimos experiencias anuales después, el año pasado también. Empezamos en plena pandemia y la idea era tener 12 aulas, tener una salida a un entorno natural del barrio, porque además pensamos en escuelas que fueran de la periferia, donde las escuelas de contexto crítico, que antes se les llamaba aprender, o ahora se les llama aprender, donde está la mayor cantidad de niñez afroindígena. Y eso llevó a que también pensáramos, porque ya lo habíamos trabajado antes, está trabajando en la Intendencia, en unir también un circuito pedagógico, un circuito en ómnibus que dura 3 horas por distintos lugares de la ciudad que hacen referencia al nacimiento de Montevideo, y por eso hablamos, vamos para Capurro, Ciudad Vieja, Barrio Sur, Palermo. ¿Y se modificó en algo el plan de educación? El plan en realidad actualmente, y desde lo que salió en el 2008, ahora se está con toda la reforma, ¿no? Tiene una apertura, lo que sucede es que los docentes no tienen las herramientas ni los conocimientos para trabajar los temas. Debo reconocer que de todas las trabas que hemos tenido, porque desde inspección hemos tenido trabas, nos hemos encontrado con docentes explícitamente discriminando racialmente a estudiantes, hemos pasado de todo, sí. Pero hoy en día podemos decir que son la mayoría los que están abiertos a aprender y los que reconocen no saber sobre el tema, pero querer saber. Querer saber. O sea, que me pasó que nosotros el otro día en la mesa estuvimos hablando del tema de la educación, precisamente, ¿no? Entonces yo lo que les planteaba, que también en un momento se lo planteé como duda a una de las maestras de Milanés, es que cuando empiezan primero, lo primero que les hacen es a recrear la escena del candombe, de Montevideo colonial, de las lavanderas, de los esclavos, Entonces, los chiquilines nuestros se crían con una naturalidad de que estaba el esclavo, que era normal que estuviese esclavo. Entonces, el otro día, a raíz de la charla que tuvimos acá en la mesa, yo soy de comisión fomento de la escuela y le pregunto a la directora, te quiero hacer una consulta. En el plan escolar, ¿en algún momento se habla con los niños de que la esclavitud no es normal? Que la esclavitud es un delito, se les enseña de que eso no se tiene que volver a repetir,
¿Sabes cuál fue la respuesta de la directora? Pero eso ya viene implícito. Le digo, no, yo entiendo que viene implícito. Yo sé que todos tenemos que saber que la esclavitud es, pero un niño de 5 años... Se dice... Está, pero si vos sos un niño de 5 años, por ejemplo, a mí, el viernes, el nene mío, por ejemplo, porque ahora está todo lo de la inclusión, antes ponían lavanderas. Ahora él se viste de lavandero. La primera vez. Entonces, claro, pero yo no sabía cómo vestirlo de lavandero, porque ¿cómo lo visto de lavandero? Si lo normal era la lavandera, ¿cómo lo visto de lavandero? Bueno, está, pero Es interesante eso. Si no existían los lavanderos. claro, yo entiendo que hoy están con el tema de inclusión, pero lavanderas no había. Claro. Está, pero ahora lo vistieron de lavandero. Entonces, va, con un bombachudo, con el torso descubierto, porque es representar algo de los esclavos, pero a esos niños que están en primero, no les explican que la esclavitud está mal. Claro, es tremendo. ¿Está? O sea, todos saben de que los esclavos estaban, que la lavandera era una esclava. En este caso, el lavandero también, porque lo quieren poner con una figura de esclavo. Pero no se le explica al niño que la esclavitud está mal. Entonces yo eso lo planteé. Entonces te das cuenta de que está bien implícito. Pero si vos no se lo explicás, por más implícito que esté, no lo van a saber. Entonces por eso te pregunté si había habido algún cambio en el plan mismo de educación. Porque hay gente que está muy abierta, pero hay gente que no. Sí, tal cual, tal cual. Y hay niños que no conocen. Nosotros estamos trabajando ahora con niños de cuarto y sexto año y le hablas de la esclavitud y te dicen que no conocen la palabra. Exacto. Así que imagínate. Y Y además, son adolescentes que están en secundaria. Me pasó yo talleres en secundaria. Y un día me dijeron, y es una cosa, ¿la esclavitud existió? Por favor. O que te digan, acá Y en niños, Uruguay hubo sí, esclavitud. claro, Sí, sí. En el Liceo de Contexto Crítico también, donde había un montón de cruces negros. La esclavitud, callate vos, que esto, que lo otro, pa, y negreando, y en un momento hablando justamente del tema. ¿La esclavitud existió? ¿En qué mundo estamos? tal cual. ¿Qué mundo les queremos dar? ¿Qué mundo le estamos enseñando? Terrible, Sí. impotencia. Tal cual. Sin duda. La parte espiritual en ustedes, bueno, tú ya hablaste de tu parte espiritual y tú también, pero en el día a día, ¿cómo se representa? En todo momento y en todo lugar, con todos los símbolos explícitos e implícitos que puede haber en la vida, para que nos guíen por el mejor sendero, por el mejor lugar, para tomar las mejores decisiones si nos equivocamos, y bueno, es parte de ese aprendizaje. Pero a mí el conocimiento mínimo y básico que tengo, religioso, yo soy de una comunidad, un quilombo afrobrasileño, que en realidad no tiene mucho que ver con el resto de la religión que aquí se ve y el resto de la religión que vino a través del Paixão. Esto es una historia y no es ni menos ni más, es simplemente diferente. Y ver también ese aprendizaje desde hace tantos años, ¿no? Estamos hablando de 30 años aproximadamente de ingresar como hija de una religión, ver que el mundo cambia en forma permanente, y cambia de códigos, cambia de modalidades, cambia de discriminaciones desde lo religioso, y frente a eso, esa misma espiritualidad, a mí yo no pongo ninguna mejilla, que me perdone quien me tenga que perdonar, hacer entender y entender día a día que es necesario un mundo espiritual mucho más amplio del que a la gente se le muestra, del que la gente ve. Simplemente. Yo creo que llegar a respetar la espiritualidad de todos, ¿no? Exactamente. Digo, no importa si es afrobanista, si es católico, es respetar tu Pero parte que ellos también, espiritual. Pero Ah, los no, católicos y obvio, todos los que obvio. andan por ahí diciendo que los brujos somos esto y somos lo otro, que aprendan a respetar, porque si no, no viajamos, no podemos viajar junto a ellos. Sin duda. Sí, yo también lo vivo en realidad en mi día a día. Creo que tiene que ver con los valores que tenemos, porque Claro. tiene que ver con eso y tal vez para la gente que a veces dice, bueno, no conozco tanto sobre la cultura afro o sobre mi ancestralidad africana, es si vamos
a un templo, o si encontramos gente de religión, no de religión, porque hablando con muchos compañeros, cuando se habla de las curanderas, de las tías María, que andan por todo el país, o sea, son valores de que con la naturaleza vos tenés, primero que te reconoces como naturaleza, después en vos, y al observar o lo que tenés a tu alrededor, vos tenés afinidad con determinados elementos de esa naturaleza. Entonces, las otras personas, el respeto, el cuidado, el amor, arranca por vos. La transformación arranca por vos, pero justamente en la relación con el otro, vos reproducís y expandís eso. Entonces, los valores que se muestran dentro de un espacio religioso o de una persona con una tradición que se sana a través de la naturaleza es algo que no se puede desprender de la vida cotidiana, porque es justamente Es eso, parte de todo. la comunidad, la espiritualidad, el arte, el amor por la naturaleza, por lo que hacemos, es parte de lo que somos. Entonces a veces cuando nos estamos medio perdidos o perdidas, nos tenemos que meter para adentro, sabiendo que todo lo que tenemos adentro, como dicen, somos universos en pequeño, todo también está afuera. Entonces es una forma de vivir. Y la relación de los microuniversos en los que pueden hacer un universo mejor, ¿no? ¿Puedo hacer una pregunta? Claro. Que tiene que ver... no, no puedo hacer. ¿Sí? ¿O Sí, no? sí, ¿Puedo? sí, claro. Bueno, tiene que ver con el racismo entre los chilenos. Experiencia de racismo entre los chilenos. Y hay muchas. Sí. A ver, una de las cosas que yo siempre, a ver, comparto y no comparto, capaz que ahí entramos en un tema Tranquila. medio escabroso, ¿no? Pero sí, mucha gente, yo he escuchado más de una vez decir de que en la mitad de los templos, si bien nuestra cultura es una cultura afro, y incorporamos, llamamos o cultuamos espíritus afro, en realidad en la mayoría de los templos no hay negros. ¿Tá? Entonces te dicen, es una religión que es de negros, pero que no la profesan los negros. Y ahí nosotros no podemos obligar a que el negro lo tome como propio. Cada uno lo determina y cada uno decide el camino. Entonces yo en eso a veces intento no entrar, porque cada uno es el que decide si quiere cultuar esa religión. Y una cosa que una vez me dijeron fue, ser negro y todavía afro-umbandista es tener más discriminación. Es verdad. ¿Tá? Y comparto de que sí. Pero también entiendo que la religión que cada uno decida profesar, la elige uno. Bueno, yo en ese sentido podría decir que hay un mundo que tiene que ver con lo colectivo, con la sociedad, con lo permitido, con lo aceptado, en el cual para ser aceptado como persona hoy afro, antes negra, tenías que cumplir con ciertas características que te daban como una aceptación del resto de la sociedad. Una de ellas era ser el negro bueno, la negra buena, la negra leal, el que no contradice nada desde ningún punto de vista. Porque sos limpia, porque sos simpática, porque sos todo, y nunca decís que no. Ese es el negro que el mundo hegemónico quiere. El negro o la negra que mira hacia el costado y dice, esto es África. Pero a mí, esto que me contaron de África, no es cierto. No está Tarzán, todo esto es una mentira. Y cuando la negra o el negro dice, y los orillas son parte de mi vida y yo soy parte de ellos, yo quiero conocerlo, yo quiero saberlo. E inclusive se da una idealización de todo el continente africano como si fuera homogéneo, que no lo es. Entonces, en ese sentido, hay una sociedad que nos ha aculturado estructuralmente y nos ha hecho creer que todo lo que viene de África es malo y es salvaje, que todo lo que hemos aprendido de lo otro que nos viene en el ADN no está bien. Y cuando descubrimos eso, nos hace, nos convierte en seres en los que no se puede confiar. Yo, por ejemplo, al hacerme de religión de matriz africana, pasé a ser parte de la desconfianza de gente amiga, gente negra amiga, que todos somos hijos de Dios, todos somos parte del universo. Pero cuando decís, hablando hoy de Marta Silva, estas dos, me decía, pero nena, ¿cómo te metiste en esa religión? Yo dije, Marta, porque Marta que está en el universo en el mejor lugar, ¿no? Ella era católica, y
se fue, cambié de plano hace 2 años atrás, ¿cómo te metiste en esa religión? Y yo digo, Marta, no tiene nada de malo la religión. Y dice, sí, pero yo soy católica. Dios siempre nos va a amparar a todos. Sí, bárbaro. Te ampare, nos ampara a todos, pero yo elegí esto. Para elegir esto, tenés que darte cuenta de que todos los demás negros que son católicos te van a mirar mal, te van a mirar con desconfianza porque hay prejuicios en el tema. De que las mujeres cuando quieren a un hombre le prenden velas, eso lo dicen las canciones. Porque Sí. no son cosas que yo las invente. Que las cosas de aquellas que pinchan y todas esas cosas que vienen del norte, ¿no? De que te muestran todo lo malo. Hoy por hoy en este país hay un montón de cubanos, ¿no? Y que bienvenidos sean. Bienvenidos sean. Ellos llevan su religión sin ningún tipo de problema y lo muestran y dicen, yo soy el Ewe y yo bailo como él, y yo soy fulano y soy Yango, y yo soy fulana, y todo esto hace 10 o 20 años atrás era imposible de imaginar. Y te cuento un poquito más. Cuando en los años 90 nosotros empezamos a hacer, acá en este mismo lugar, ¿no? Pero en esta organización, participamos del carnaval, yo era de religión, entonces yo entendí que para salir nosotros a candombear, adelante de nosotros, y adelante de nosotras, los guías espirituales que teníamos eran los orillas. Y los saqué a la calle. Me dijeron de todo menos que era bonita. No me importaba, porque yo entendía que tenía que pasar eso. Y yo no soy ninguna iluminada ni nada por el estilo. Los orillas salieron a la calle, no a danzar como adentro de Nilé, salieron a la calle. Una Porque representación de su ropa. representación dentro del cantón. Sí, sí. ¿No? Mucha gente estuvo en desacuerdo, mucha gente de templos, demás. Lamento mucho, ¿no? Pero un orillano no tiene por qué estar solamente en un templo. Justamente por eso, ¿no? Porque la espiritualidad está, claro, está en nuestra vida cotidiana. Convengamos también de que, más allá de que, a ver, yo lo reconozco, ¿no? En tu generación, el salir a la lucha, ustedes nos abrieron muchísimo más camino a nosotros, porque ustedes tuvieron que romper con un montón de preconceptos y un montón de estereotipos y un montón de cosas que para tu época, por ejemplo, el que vos salieras hasta en carnaval, También. era todo un tema, ¿no? Para tu época eras una revolucionaria. Sí, era una atrevida. Pero ¿cuánto camino se le abrió a la gente que viene después? Claro. Porque hoy es más normal. Hoy en una llamada vos ves que de 50 comparsas, 40 tocan el tema religioso. Claro. Pero claro. sin embargo, cuando ustedes salieron con los orillá, ahí es una falta de respeto. Claro, que antes, muchos años antes, lo había dicho el papá Armando Ayala, que yo ni siquiera lo conocía, ni mucho menos. Y yo dije, ¿esto qué es? ¿Viste? Cuando vos decís, te estoy hablando del año 79, Raíces, la comparsa Raíces. Sí, sí. ¿Esto qué es? Vi por 18 todo aquello y dije, esto es increíble. Después lo conocí a él y demás, bueno, la vida pasa. Y cuando me tocó a mí, en lo personal, introducir, o reintroducir, mejor dicho, los orillas dentro de la sociedad uruguaya, dentro del mundo del candombe, fue todo muy criticado, pero entendimos que había que hacerlo, porque siempre, cada vez que te van a criticar, vas a decir, no, perdón. Pero muy criticado que hoy llega a ser naturalizado, porque hoy es natural, ya que esté en una orilla danzando, en una llamada, que, bueno, cuántas sin ir muy lejos, por ejemplo, Valores que hizo su homenaje a Manjá, o su homenaje a Yalá, este año salieron con todo lo de Yalá, cuántas comparsas y no importa para nada que después te digan, no, porque después todo lo que está con el tema de la ropa, estás en una competencia, ¿no? Claro. Y ay, salieron todo de blanco, ¿no? Porque no tiene la alegría, no sé cuánto, y bajan los puntajes. Y bueno, que los bajen, pero lo que tiene que estar en la calle está en la calle. Pero en ese momento, cuando ustedes salieron con eso, fue revolucionario, criticado, pero después de pasados los años, ya pasó a ser natural. Claro. O sea, que se abrieron brechas. Y con respuesta a lo del racismo entre Ilet, yo creo que el racismo, el clasismo existe en todos los aspectos de la vida, ¿no? No solamente en Ilet, nada queda exento de nada. Porque el racismo y el clasismo van lamentablemente juntos y a todos los terrenos de lo que sea Ilé, no Ilé, iglesias católicas, no católicas, apostólicas, evangélicas.
lamentablemente eso de la discriminación y el racismo están todos. Claro, pero la pregunta mía tenía que ver con el poder que significa ser afrodescendiente con una religión, en una religión africanista. Porque si yo quiero ser mormona y soy negra, sí, los mormones me podrán aceptar, me imagino que sí. Me imagino, ¿no? Pero la religión de los mormones no viene de África. No. Entonces sería bien importante que las religiones de matriz africana también se estudiaran otras cosas, también se asumiera el racismo, también se asumiera la historia de los afro-uruguayos, y también eso cambiara algunas actitudes retrógradas que existen hasta el día de hoy. Sí, y monárquicas existen dentro de los iglesias. Yo lo digo con todo el respeto del mundo y me parece que es necesario, hasta eso con el tiempo fue cambiando, que antes vos veías una Mayoyun completamente blanca y rubia y llena de oro. Virgen católica. Totalmente. Porque el sincretismo en determinado momento de la historia fue absolutamente necesario para poder sobrevivir y mantener, pero hoy ya no. Bueno, viste que hoy por hoy también lo del sincretismo está muy, muy cuestionado, También, ¿no? sí, Porque sí. digo, a ver, sí, el sincretismo siempre existió, perfecto. ¿Pero por qué existió? Porque fue obligado. Claro, fue impuesto. Porque en realidad fue impuesto. Y si bien se dio el sincretismo, bueno, le damos la bienvenida. Compañeras, ¿cómo están? Acá estamos, No. conversando ¿Cómo divinamente acá. están? Ahí, un placer. No. Hola, Pati. No. Bueno, nos juntamos Nos apretamos porque acá. esto es su producción. Natural. Ahí quedamos. Bueno, le damos la bienvenida a Leticia, gracias por llegar. Por favor. Nos estábamos describiendo un poquito. Igual esto en realidad lo que apuntamos a contar la historia de cada una, a que nos podamos sentir como en una charla y contar un poquito desde el activismo, desde la práctica, desde el día a día. Entonces te invitamos, Leticia, primero te damos la bienvenida, muchísimas gracias, a que te describas Bueno, o que te presentes. en este momento está difícil porque tengo la cabeza muy complicada con la rendición de cuentas, que venimos justamente de la Secretaría de Equidad Racial, rendición de cuentas del año pasado, y bueno, es todo un proceso porque bueno, no estuve presente en esa etapa, entonces, y bueno, en esto de, poder describirme, me describo como una mujer de la periferia, que aprendí a disfrutar de mi negritud con mi abuela. Ella fue la que me introdujo en muchos conocimientos que me fueron enriqueciendo como persona. Era una mujer que me daba siempre para adelante y era bastante positiva. Y siempre me decía, bueno, tenés que estudiar, tenés que disfrutar de la vida, tenés que ser feliz. Mi abuela era muy bicharachera y me describo como una mujer que honra a sus ancestros. La honro a ella y a todos mis abuelos. Crecí con una familia grande de Carrasco Norte, de la calle Carlos Gardel también, y Selmar Michelini, porque mi abuelo del lado materno era de ahí también. Y me describo como una mujer que le gusta aprender y fortalecer lazos. Eso. Ahora, conociendo toda la parte de lo que implica la maternidad, que es mucho más de lo que se dice, conociendo también el cordón umbilical que no se ve, ¿no? Que está con el hijo desde el otro lado y cuando está enfermo se siente algo acá, ¿no? A mí me pasa mucho eso. Y bueno, y reencontrándome también con un lado espiritual, que me fue negado también, porque en mi familia había como muchos secretos y cuestiones de prácticas que tenían que ver con el silencio. Entonces, nada, reencontrándome ¿Silencio también. o ocultamiento? Sí, con el silencio. Silencio. Con el silencio. O sea, una parte de la familia es muy católica y la otra no. Lo que estábamos hablando. Y bueno, y eso marcó toda una serie de vivencias, ¿no? Muy fuertes.
vivencias muy fuertes. Pero que bueno, de una u otra forma también todo pasa por algo y con el paso de los años, ahora tengo 40, un poquito más de 40, 41, me fui encontrando con conocimientos de mis abuelas que no entendía mucho y que ahora entendí el sentido que tenían. Entendí que era lo que me estaban queriendo decir, ese conocimiento, por ejemplo, de las plantas, el conocimiento de los orillas también, el conocimiento de la significación de conectar con la naturaleza. Capaz que hay una etapa de la vida donde uno está como muy alteradita y demás y no le di mucha bola, ¿no? Estaba preocupada por otras cosas, por Todo tiene su estudiar, tiempo y su lugar. por la militancia, por ser, ¿no? Como un montón de cosas y después todo eso se fue formando en otra cosa. Y hoy me defino como una mujer que estoy tratando de ser feliz, pero también que tengo un compromiso, y que es un compromiso conmigo misma, pero también fundamentalmente con la gente que me rodea, con la sociedad, y especialmente con mi comunidad, que me empuja a vivir desde un lugar de felicidad. Ayer me pasó algo muy hermoso, vi como un pequeño niño se, se ponía feliz porque su abuela se había recibido de cuidadora. Y esa familia venía de Venezuela, pero eran afrodescendientes. Y eso también nos pasa, ¿no? Que cuando vemos decir, ahí están los bantú, ¿no? Hay una raíz más angola, acá, más etíope, no sé qué. Y cuando vi a ese niño que dice la abuela, abuela, felicitaciones, abuela, lo lograste, le demostraste al mundo que podés. Dije, estos objetivos están logrados, ¿no? Como que esas cosas son las que te llenan de amor y de luz para seguir transitando a pesar de los 85.000 momentos difíciles y duros que tenemos, de racismo, de cosas que no se pueden entender, de cosas que mis hermanos, tengo un hermano más chico que me dice, che, la policía me paró otra vez, ¿no? Y me pidió los documentos y me dijo que la bicicleta no era mía y yo me la compré con mucho sacrificio. Y tal, eso, ¿no? Como lo difícil de las diferentes opresiones cuando se entrecruzan y lo rico de poder buscar la libertad como cotidiana también. Y ayudar a otros a buscar la libertad también, ¿no? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Fortalecer lazos, eso, fortalecer lazos. Bien. Yo ya les pregunté cómo vivían su parte espiritual y cómo la desarrollaban día a día. Tú ya hablaste algo de que te reencontraste con toda la parte de los orillá, con todas las partes, bueno, mucho silencio también del espiritual. ¿Y cómo lo vivís día a día? Y lo iba tratando de conocer más. No conocía mucho de la historia de África, por ejemplo, no conocía de las culturas, de las diversidades, de la significación de los caracoles, de lo bueno que era la siembra, de la importancia que tiene la siembra, la importancia que tiene la semilla, de los calendarios. No conocía la importancia del calendario, tanto allá como acá, nuestro calendario, ¿no? Nuestro calendario gregoriano y todas las vicisitudes que tenemos gracias a ese calendario también, ¿no? Que a veces hay otras formas y otras cosas que son más desde el también los procesos de los 20.000 años de América, ¿no? Que hay un conocimiento ancestral que tienen que ver con los pueblos originarios y nada, y como reconociendo también todo eso, que es parte de, o sea, no me siento lejana, y tengo un abuelo, uno de mis abuelos por el lado de mi papá, son afroindígenas, uno charrúa, se me nota bastante en la cara, que también lo tengo, al abuelo charrúa, y nada, como reconociendo también toda esa parte que me sorprende mucho, ¿no? También, como a veces no tenemos esos conocimientos básicos, no sé, el otro día estaba mirando unas cosas sobre los Sioux, y que ellos sabían cuando venía el invierno por las uñas de los niños, que se les pone como, cuando viene el invierno, se les hace como un entramadito acá, ¿no? En la cutícula. Sí, entonces, y nada, que eso que también, ¿no? Como que esto, el conocimiento milenario de la importancia de la luna, de saber el movimiento del flujo del agua y demás. Y nada, estoy como tratando de conocer. Me encanta poder generarme más, ¿no?, conocimiento con eso,
Y también con las mujeres, por ejemplo, otra de las cosas que me ha movilizado en este tiempo, las mujeres referentes de América. A mí en la escuela me contaron que las mujeres, no, en realidad no me contaron nada, al revés, no me contaron nada de las mujeres, tremendo, ¿no? A nadie. Y claro, entonces, no sé, María Remedios Yo del estuve Valle, viendo- Gandara, Nada más. no, nada, todas las mujeres, Sojourner Truth, no sé, un montón de mujeres que hicieron las revoluciones de América, que no están nombradas, Que no hay- Civilizados. y que eso también nutre hoy, también como mi panteón religioso, en el sentido de que acudo muchas veces a ellas cuando... Yo estuve Lo viendo en una reconsultó. entrevista tuya de que, no, un relato tuyo, de que una vez en la escuela una niña te había dicho de que Dios no quería a los negros. Sí. Y que después pues, te cambiaron a la escuela pública, que ahí cambió toda tu vida. Pero durante mucho tiempo estuvo ese misticismo de que Dios no quería a los negros y que con los negros estaba todo mal. ¿Y cuántos niños lo manejan hasta el día de hoy también, no? Y ese relato me quedó muy marcado. Y que después que te fuiste a la escuela pública cambió toda tu vida. Sí, sí, porque nada, fue una vivencia muy tremenda, como todas las personas que las vivimos desde varios ejes de opresión, porque no es solamente el tema de ser negra, sino que ahí también como despojarte de tu ser espiritual, ¿no? Yo cuento siempre eso, que yo dije, bueno, si yo no quiero a los negros, yo no quiero a él. ¿No? Como ¿Y por qué esa no me lo dijo a mí? Claro, y eso también, ¿por qué no me lo dijo a mí? ¿No? Yo también siempre tuve una relación con los dioses, las diosas, muy cercana. Después empecé a también explorar otros caminos espirituales y a entender otras cosas, ¿no? Que no están dichas. Por ejemplo, Sí, que no se habla. los conocimientos ancestrales de la ayahuasca, que es un tema, ¿no? Que no se habla. Es un camino que mucha gente lo Nunca tuve la practica. experiencia, pero me encantaría. Pero nada, es eso, ¿no? Como los conocimientos de América, así abiertos a un montón de cosas que muchas veces se habla muy poco. Y hay, nada, caminos de sanación, hay personas que han hecho caminos de sanación súper profundos. Y a mí me interpela toda esa parte. Como que me siento como una eterna aprendiz. Es que todos estamos aprendices, ¿no? Porque hasta el día que nos mueramos vamos a estar aprendiendo todos. Sí, y como que Esa es todavía la idea. desconozco la cantidad, como la raigambre esa que nos une con África, de lo que es los caminos espirituales y demás, pero también con Cuba, por ejemplo, ¿no? Y con Brasil, como que no tengo el conocimiento profundo más, digamos, de las religiones afroamericanas, pero es algo que me interesa como conocer, formarme, que se siga generando conocimiento. Todo el movimiento, por ejemplo, de mujeres afroreligiosas para mí es súper importante. Aparte de que nos emociona que esto esté pasando en este momento histórico y vivirlo, ¿no? Con tantas compañeras que nos enseñan muchas cosas. Un día Beatriz Santos se me cayó una caravana y me dijo, mirá que te están queriendo decir algo, te están queriendo mandar un mensaje, tenés que estar atenta. Y nada, ¿no? Como esas pequeñas cosas que las compañeras, ¿no? A veces más grandes también nos van diciendo y vamos aprendiendo de a poquito de que hay algunos mensajes implícitos. Y que llegan. Y que llegan. Bueno, yo una de las cosas que vi que vos decís que la danza cura dolores. Sí, Y a través de la danza y del amor. sí, Creo que el hacer las cosas con amor siempre cura dolores. Y la danza es una conexión también importante, ¿no? sí. También creo que venimos de los bailes. Porque cuando yo le pregunto a casi todas las familias, afro o no afro, ¿dónde se conocieron? En los bailes. ¿Dónde fue? Colón. Yo en el campo había un fuego prendido, no sé qué, y lo miré, me miró, no sé qué, pumba. Y así, y muchas de las familias les pregunto dónde se conocieron. En el baile del club tal, en la casa de tal, en un cumpleaños de 15. Entonces me hace una remera que ya venimos de los bailes. Ya dejemos de cosas porque eso, ¿no? Como es súper importante también el reconocimiento de esos espacios que
abren un montón de conocimiento energético también, Sin ¿no? duda. Y Intercambio de energía. claro, claro. Y eso, yo me crié con los relatos felices de esos momentos. La mayoría de mi familia viene de haber trabajado en ámbitos domésticos, como mayoría de las mujeres afro. Este, y en la noche son unas reinas, unas diosas, una cosa impresionante. Entonces salí a disfrutar mucho la vida en ese ámbito también, ¿no? Como, más que nada por la diversión con otras, ¿no? Con sus amigas, con esto de jugar, muchas veces en las infancias no había espacio para eso. Mi abuela siempre me lo decía, entonces mi abuela desde grande se dedicaba a jugar, a conversar con sus amigas, a, a escuchar música, a leer un libro, pero eso, como potenciar también todo eso que nace desde ahí, desde el encuentro y de la necesidad de que tenemos que tocar la mesa, vos tenés que cantar, ¿no? El otro día también las amigas y empezaron ese día con un coso de chicles a cantar, es como súper también parte de nosotros. Es parte de todo. ¿Una palabra que las defina? Me dejaste mudo. No sé. En algunos aspectos, atropellamiento. Yo soy muy atropellada. Yo, cuando se me viene una idea a la cabeza, puede ser de música, de baile, de cosas sociales o políticas, lo que sea, yo ya me inclino hacia eso y arranco hacia eso, y tengo un dicho que es mío, y conmigo morirá, que yo no espero ni por mí. Yo arranco a hacer eso a como de lugar. No se trata de caprichos, se trata de que cuando entiendo que algo, y siempre a nivel comunitario, nunca a nivel personal. Cuando quiero hacer una cosa, cuando veo que es el momento, hay que hacerlo. Capaz que la palabra no es atropellamiento, no sé, pero yo Investir. Sí. No está bien a veces, pero Es parte de tu es ser. parte. Y es lo que te define. Pero voy a ser cortita. Estoy haciendo un curso en este momento de aprender a coser a máquina. Menos mal que no tiene hilo, menos mal que se va la máquina y me dice un compañero, por favor, como si fuera un novio nuevo. Despacio. Sí, digo yo, y así arranco. Pero voy a aprender. El atropellamiento se va a ir en algún momento. A manejarlo. Sí. ¿Cuál sería tu palabra? Fantástico. Júpiter. No sé. Júpiter. ¿Por? Y porque supuestamente es el planeta que Regente. es mi planeta regente y no sé, se me eso, interplanetaria y Júpiter. No sé qué decirte, la verdad. ¿Y la tuya? No sé, en realidad se me pasó por la mente y el corazón. Alegría. Porque desde mi niñez, si bien he vivido muchísimas cosas, de las más buenas y las más tristes, siempre tuve una sonrisa. Pero no una sonrisa para sonreír para los demás, sino un sentimiento de alegría que le agradezco mucho. Y por eso me veo muy reflejada en la niñez. Creo que sí. Que es lo más inocente, ¿no? La niñez creo que es el estado más inocente y más puro que puede haber. Les pregunto a ustedes, ¿un mensaje que quieran dejar? Bueno, vos ya tenés termina el programa, ¿no? No, Sí. quedan 15 minutos, 10 minutos, pero mientras que seguimos hablando. Igual tenés para difundirlo de la obra de teatro en La Pólvora, ¿no? Sí, entre las cosas que hacemos también está eso. Que también entendimos que en determinado momento, del mismo modo que empezamos a cantar y a bailar de otra forma, que no era la que nos habían enseñado, que nos habían acostumbrado, que era solamente así, porque veníamos hablando también hoy temprano de eso, de que nos enseñaron un solo mundo. El resto, nada, y justamente aculturarse ese mundo no tuvimos la oportunidad de decidir. Pero en ese sentido, en lo que tiene que ver con las cosas que nosotros decimos,
no habían obras de teatro que reflejaran lo que nosotros queríamos. Yo soy artista, flor de artista. Porque mi madre me decía eso. No seas tan careta, no seas tan artista, porque entre el drama y llanto y todo, tenía todo. En otro país no sé qué no hubiese sido. Y haciendo las obras de teatro, que Janine participó cuando era chiquilina, y varias chiquilinas, mis sobrinas, todo. Hacíamos obras, me encanta el humor porque a mí me gusta el humor. Y la primera obra que hicimos se llamaba Despierta, Claudia, Despierta, que era justamente Mundo Afro, fue el primer año que hacíamos la historia de una mujer que estaba muy, muy fracasada desde todo punto de vista. Hasta un baile fue, ¿viste? Lo de siempre, la historia de siempre. Y tenía varios personajes. Nos gustaba mucho todo el tema de decir, cantando y decir, porque había parte de canto, baile, pelea, policía, eso no falta nunca en la obra mía. Y siempre con la necesidad de mostrar cuestiones como mucho más actuales, y la reflexión que significa nosotras no bailamos por bailar, no cantamos por cantar, no hacemos nada sin una segunda intención que tenga que ver con la equidad racial, la equidad de género, la equidad de todo lo que se pueda. Si me preguntan si soy una persona inocente, en algún momento debe serlo. Pero lo que sí entiendo es que todo lo que sea comunitario, el arte es la herramienta para desarrollar lo comunitario. Para transmitir todo. Todo. Yo me olvidé de lo que estaba hablando. De la obra de teatro. Ah, bueno. Que la obra de teatro es esta que se llama 3D3. 5 de agosto. Ah, bien. Es el 5 de agosto en el cerro. En el fase de la pólvora. Sí, que está bárbaro En el eso. Paseo de la Pólvora. Siempre intentamos de todas las formas posibles ir al cordón de la ciudad, que es donde tenemos que ir, donde hemos ido siempre aparte. A mostrar nuestras cosas y a buscar otras compañías que también independientemente quieran ir haciendo sus cosas. Mi sueño de Afrogama es que hubiera muchas Afrogamas en todo el país. No centralizar nada. Centralización hay que saber hacerlo, señoras. No, el otro día en la fiesta de cumpleaños de Afrogama, la obra de teatro me encantó. Ah, bueno, sí, bueno, es otra. No, y todo el mundo lo disfrutó Sí, muchísimo. es una locura, Todo el porque tiene mundo. mucha espontaneidad y Claro. cada uno dice lo que quiere. ¿Te habrás dado cuenta? Sí, sí, no, pero estuvo preciosa. Estuvo preciosa. Así que es el 5 de agosto, ¿y en qué horario? A las 19, ¿no? 19 horas En la Casa de la Pólvora. en la Casa de la Pólvora. Así que los invitamos a todos a que se acerquen por ahí. Bueno, seguimos con todos los microemprendimientos nuestros. Bueno, estamos armando la feria de Femiferia. Femiferia. Emprendedoras que se quieran sumar se ponen en contacto con la red. Estamos también colaborando ahí. Bueno, es una nueva forma de que se pueda reinsertar toda la parte de mujeres trabajando, de todas microemprendedoras. Así que si alguna quiere sumarse a la red, se ponen en contacto por los teléfonos que están en la página. Bueno, y ahora sí, el mensaje de cada uno de ustedes que quieran dejar, si quieren dejar un mensaje. Adelante. Adelante, Leticia. Mensaje que quiera dejar. Que bueno, que no nos cansemos. Que no nos cansemos. A veces, el otro día hablaba con mi mamá y decíamos eso. Lo importante de poder respirar, tener el tiempo para respirar hondo y tomar retiro, pero que no nos cansemos. Que podamos, nada, tener el tiempo para poder volver a la acción, que es importante accionar desde los diferentes lugares. El no tener miedo, ¿no? No tener miedo, eso también es importante. Al miedo solo le gana el amor. Y nada, esto como sostenernos también entre nosotras, ¿no? A veces es tan importante poder tener una caricia, una compañera, un abrazo. Eso es fundamental y riquísimo y te colma un montón de cosas. Y a veces cuando he sentido esa cosa como del cansancio y eso siempre me pasa de que no es casualidad, es la magia Ubuntu que aparece, ¿no? Y me pasó con Beatriz Ramírez. Yo estaba media ahí
y me llegó un mensaje de Beatriz, me empezó a contar de sus hijas, ¿no? Y de justo un momento familiar ahí. Y fue como un mensaje tan lindo, porque me compartió algo que yo estaba necesitando también escuchar. Entonces, como esto de saber confiar y de poder tenernos en red, que eso es algo realmente importante y que no podemos perder de vista y que nos sostengamos, que cuando vemos a otra, en vez de darle un empujón, le demos la mano, porque es importantísimo para estos procesos nuevos y para todas las etapas que se vienen, que van a ser también etapas duras. Venimos en un futuro cambio de gobierno, ojalá, y demás, y van a haber muchos momentos duros, y me parece que tenemos que estar unidas y preparadas. Sí. Sí, sobre todo eso, ¿no? Que la sororidad, siguiendo la línea de pensamiento de Leti, ¿no? La sororidad no se decreta, no se puede decretar de ninguna manera. Es un proceso largo y doloroso. Porque también tenemos otro tema, y además, que es la sororidad entre nosotras, en este caso, mujeres afro, porque vos también lo sos, de una forma u otra. Mujeres candomberas, en este caso, que todas lo somos, y en el mundo está hecho de rivalidades, está hecho de, en vez de complementar, la gente compite. Ese camino a la sororidad es absolutamente necesario, porque también es esta contra la otra contra la otra, la otra contra la otra. Esos ping-pong no pueden seguir así. No se puede funcionar de esa manera. El mundo complementario, el mundo complementario es absolutamente necesario. Simplemente eso. Yo soy una mujer que hoy estoy tan contenta yo, porque tengo 64 años. Hago acá relajos bárbaros, pero la intención siempre, pero siempre, es la justicia y la unidad. Es la justicia y la unidad. Esa unidad que a nosotros nos hizo hacer, por ejemplo, hace poquitos días, un libro para niños. Al principio decir, si ya hay otro libro para niños, ¿para qué van a hacer otro? Porque otros niños también tienen que leer esos libros, ¿no? Y el mundo de las mujeres contra los varones contra las mujeres, hay que complementar, hay que complementar. Y la equidad es fundamental para poder complementar, porque si vamos a complementar así, no funciona, no funciona. Pero simplemente eso. La Patri que es serena, ella que... Sí, no, iba a hablar en la línea de lo que están diciendo ellas. Iba a hablar de la serenidad y de la calma, lo importante que es estar en calma para tener mayor claridad, para ser más conscientes de la coherencia que tenemos que tener, que es lo lamentable que nos quita el racismo, que nos quita una idea occidentalizada impuesta que tenemos, que estamos como fragmentadas. Entonces, pensamos, hablamos, sentimos, hacemos, que sea en coherencia y que sea con tranquilidad y que podamos expandir eso a las personas que tenemos a nuestro alrededor, que ahí está la clave. Y la unidad en la diversidad siempre es lo que va a promover el cambio. Así funciona la naturaleza, la biología, y así funcionan nosotras personas del mundo. Totalmente. Y la unidad es todo, ¿no? El llegar a la unidad y poder llegar a lograr tener esa unidad. Y yo creo que de a poquito se va logrando, ¿no? Bueno, si vamos a ver Anita, cómo se ha ¿no cambiado puedes la decir algo a cabeza. nosotras? Porque nos invitaste acá, decinos algo vos a nosotras. Primero, a ver, en lo personal, desde la red queremos agradecerle a toda la gente del mundo afro que nos cedió las instalaciones para poder hacer este ciclo. En lo personal, para mí este ciclo fue hermoso. Hermoso porque compartir la historia de una mujer y todas mujeres que son activistas. Y creo que para toda mujer ser activista, no digo que la mujer sea más ni menos porque después se me toma como... Pero para ser una mujer activista también tenés que dejar muchas cosas de lado a veces, ¿no? Tu casa, tu familia, tu esto, tu otro. Y eso, escuchar todas las historias de vida que se escucharon acá fue hermoso. Desde lo que es la parte de una charla de amigas, el poder trascender al otro lado,
fue un ciclo que me enriqueció muchísimo, el estudiar, el deber, por ejemplo, la vida de una, la vida de otra, salieron un montón de cosas que se me prendieron la lamparita de muchísimas cosas más. Yo me defino también como una persona de que siempre está buscando más y siempre está viendo dónde puedo sacar de acá, dónde puedo sacar de allá, pero también coincido de que falta mucha unión, ¿no? Y tratar de ver el que podemos unirnos entre razas, no razas, el ser un ser humano ya nos tiene que llevar a unirnos y a tener todos una misma lucha, ¿no? En lo personal, a mí esto me encantó, lo disfruté muchísimo. Desde la red también fue mostrar una imagen diferente, que eso es lo que buscamos nosotros, ¿no? A nosotros no nos interesa hablar de misticismos religiosos ni de doctrinas religiosas, porque eso está de la puerta para adentro de cada templo, sino mostrarnos como mujeres religiosas que podemos también estar en lo social, podemos desarrollar actividades sociales y podemos ayudar también a que otro crezca. Con la historia de vida de cada una de las que estuvo acá, se incentiva a muchísimas mujeres que están del otro lado y que dicen, ¿y yo podré? Porque ¿cuántas de ustedes cuando arrancaron pensaban que podían? No, era salir a intentarlo. Y a veces escuchar otras vidas, otras historias, motiva a mucha gente. Y esa era una de las ideas. Y creo que por ahí, misión más que cumplida, y les agradezco enormemente. Pero me quería preguntar algo puntualmente o quería que... No, quería que nos digas un mensaje. Claro. Mi mensaje es tal cual ese. Yo soy de las personas que considero, vos me lo dijiste recién, vos también sos afro. Yo me considero afro, pero muchas veces se me cuestiona si yo era afro o no era afro. ¿Por qué? Capaz que no tengo color de piel. Lo que pasa es que pasa por otro lugar. Por eso está bueno estar acá hoy hablando de estas cosas. Sin duda. El tema de la afrodescendencia, por ejemplo, que la afrodescendencia directa desde el punto Desde de el vista color de de la piel piel. y desde el punto de vista de la cultura. Por eso te pregunté lo de los templos, las discriminaciones raciales desde los templos, desde los símbolos, desde las imágenes, desde, por ejemplo. Desde ¿cómo no por- enseñar nuestra historia africana, a ver. Claro, Mucha claro. gente hace religión y ni siquiera sabe la historia de África. A Y ver, hablar ¿sí te parece? de hablar del Yorubá, hablar de diferentes idiomas africanos, con una banalidad que a veces te dan ganas te da mucha rabia. Entonces, esos aprendizajes, esos conocimientos que tanto los orishas como los espíritus africanos nos enseñan, estaría muy bueno compartirlos también, y yo sé que vos lo haces, desde otro lugar, y también decirles a todas las personas que no son étnicamente afro, de que el racismo existe, que tienen que aprender también mucho más de eso. Porque después todos decimos, no, no, yo no soy racista, y vos, y vos, y vos. No, pero el racismo existe como sistema ideológico. Y ser racista no es un pecado porque no somos católicos, para empezar. Y es un delito, es un delito del que nos tenemos que desaprender y deshacer. Y en un proceso que pasa por acá, pasa por todas las organizaciones afro y las organizaciones indígenas que hay, que también existen, y por una coherencia humana, que en ese proceso está la humanización, en ese proceso. No me gustaba haber escuchado, no acá, por supuesto, en un lugar decir una madre santo, yo no creo que exista el racismo en el Uruguay. Yo pensé, señor, ¿usted dónde está? De igual forma yo te voy a decir una cosa, yo en lo personal, ahora con esto de los ciclos, empecé a encontrar mucha más información que no la tenés a diario. Yo no tenía tan claro, por ejemplo, que era tan difícil la inserción de la mujer en afro, en la facultad, por ejemplo, que se hacía o la mujer o ya ser afro. No tenía claro que el índice era tan bajo. O sea, hay cosas que no las manejás como normales porque no las sabés. Y creo que eso es una cosa que debería de cambiar. Si vos me preguntas a mí cuál es mi mensaje, yo creo que desde el mensaje de ser mujer y de formar parte de la red, es de que si todos fuéramos más unidas y si fuéramos todas con el mismo espíritu de lucha, podríamos lograr mucho más. ¿Estás? Dejando los egos de lado, tratando de apuntar más a una visión de comunidad, ¿no? Porque creo que hoy por hoy cada uno busca lo propio. Y cuando una persona busca más la visión de comunidad, es como que es idealista, es loca, es esto, es lo otro. Pero tendría que ser más normal y más común el poder mirar
en sentido de comunidad y no de forma individual. Claro. Porque si somos más, podemos hacer mucho más. Si vos me preguntás qué es lo que yo dejaría como mensaje. Claro, bien a Algo vos, que nos bien a enseñan vos. nuestros valores ancestrales, ¿no? Porque hablando del racismo entre religión, Chabela hacía mención, la poca presencia de gente fenotípicamente afro, ¿no? Y sobre todo en los lugares de jefatura o demás, de pai o mai. Pero también en esto de que las personas, mayoritariamente las personas que practican la religión de matriz afro, no son afrodescendientes, pero al mismo tiempo cuando salen del templo, discriminan racialmente o viven el racismo tan naturalmente y ni siquiera se preguntan, o como dijeron ustedes ahora, hay una negación, un rechazo. Los lugares, los templos de religión, las personas religiosas, deberíamos ser las principales, así como deberían ser las comparsas de candombe o las escuelas de samba, los centros donde se vive la cultura afro, los propios espacios reproductores de lucha contra el racismo. Y si nos sigue uniendo el racismo, nos vamos a seguir dividiendo, porque esa es la base del racismo. Si nos une la cultura y los valores, las personas estarían obligadas a conocer sobre la historia del continente africano, de cómo somos, de los valores de comunidad. No habría una cuestión de cómo vamos a estar hablando de individualismo si somos gente religiosa, o espiritual, o de cultura afro. La contradicción Yo no creo está, que no eso es estaría... algo que debemos trabajar y sobre todo, por ejemplo, cada una de nosotras con nuestros hijos, ¿no? El de enseñarles y el fomentar de que vean la comunidad y no el yo propio. Exacto. Esto es Que conocer. Ubuntu no es solo una palabra, es un concepto Exactamente. súper rico. Súper. Ahí se terminó. Filosofía. Quiere decir que chao. Bueno, Terminó todo. agradecerles, sin duda vamos a continuar, quizás no todas las semanas, pero este fue el comienzo y no lo vamos a parar. Vamos a seguir, vamos a difundir cuando nuevamente salgamos en agosto, creo que en la segunda quincena, en la primera quincena, no, en la segunda quincena, vamos con otra entrega, con otra historia, otra visión, pero vamos a continuar con esto porque la verdad que nos encantó. Las gracias a ustedes, Gracias a vos, muchas gracias por salir corriendo, por venir corriendo, sabemos que son días especiales, así que bueno, las gracias a ustedes. Bueno, ni que hablar que vengan por acá, porque somos parte todas. Esto fue un grupo que va a continuar, pero bueno, en realidad somos todas un grupo que ha llevado esfuerzo de salir corriendo, de dejar nuestras actividades, de estar en actividades religiosas, en actividades laborales, en actividades de todo, pero seguir acá. Creo que es el comienzo de una gran semilla que va a germinar y que va a seguir creciendo. Sin duda. El mensaje de ustedes. Sin duda, el mensaje a toda la gente de la red, que compartan, tenemos que apoyarnos entre todas mujeres, lo he puesto en el grupo ahí, así que bueno, necesitamos el apoyo de todas. Cuando la red de mujeres convoca, queremos el ok y el compartir de todas. Continuamos, vamos por más y mejor. Muy bien. No mucho más. Sí, pero no mucho más. El mensaje es tratar de estar unidas en nuestras diferencias, es lo que estamos diciendo desde el inicio. Es como buscar el camino como mujeres religiosas, pero para nosotras, para nuestros hijos, nuestras hijas, pero aparte mirarlo desde un punto de vista que la religiosidad nos une, pero hay cosas que nos dividen también. Entonces, que esas cosas que nos dividen, que esas brechas sean más pequeñas y que las cosas que suceden entre nosotras no son cuestiones personales, sino son cuestiones colectivas y que nosotras como red y yo en lo personal, lo que quiero transmitir es que quiero ir hacia una construcción colectiva. Es eso, nada más. Y decirte, Anita, que nos has representado Sos una excelentemente. genia. Gracias, chicas. Anita ha Gracias. tenido muchas críticas, por eso lo decimos. Divina. Y yo totalmente estoy acostumbrada. representadas en cómo llevaste todas las entrevistas. Nada más, es eso. Nos vemos en agosto.